Esta mesa redonda se llama Inteligencia de Mercados y Desajustes de Competencias en el mercado laboral español. Ya hemos visto un desajuste en el que hemos coincidido todos durante el acto y también fuera, arriba, hablando de qué pasa en un país con un 34% de desempleo juvenil, con un 14,5% de desempleo de tasa de paro a nivel global, y que haya empresarios y empresas que, oye, que dicen que tienen dificultades para encontrar trabajadores. Más allá de lo que yo le decía el otro día a un empresario, digo, ¿no será que quieres pagarles una cosa tan ridícula que no encuentras trabajo? No me refiero a eso, me refiero a la formación. Vale, de acuerdo. Ese es un desajuste del que ya hemos comentado algo y hablaremos ahora de otros desajustes y de qué es la inteligencia de mercados. Os presento primero a Sara Revilla, que es coordinadora del Programa Integral de Cualificación y Empleo de Cámaras de Comercio de España. Ella es diplomada en Relaciones Laborales, con máster en Recursos Humanos y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la educación superior, orientándose a mejorar la capacidad de encontrar empleo de los jóvenes españoles, de lo que hemos hablado antes y de lo que vamos a seguir hablando. Disculpa. Trabaja en el Departamento de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España, gestionando el Plan de Movilidad. Es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y dirigido a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La garantía juvenil ofrece formación o empleo a los jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan, lo que muchas veces se llama despectivamente ninis en este país. Los que están en garantía juvenil, ¿dónde están marchando en este momento? ¿Dónde están yendo? En el programa de movilidad. Pues buena pregunta. Una cosita que no he dicho antes. Retiraos como una cuarta. Los micrófonos son estupendos, Genial. Los del Museo Arqueológico. Aunque estéis una cuarta retirados, se os va a escuchar estupendamente. Bueno, en primer lugar, gracias Ángeles por invitarnos a estar hoy aquí a Cámara de Comercio de España. Y en segundo lugar, disculpad por la voz porque tengo hoy, porque voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, dentro del plan de movilidad, la verdad que tenemos una disparidad de perfiles porque, como os podéis imaginar, trabajar con garantía juvenil, para aquellos que no lo conozcáis, trabajamos con cualquier tipo de perfil, tanto si es un joven que no ha estudiado, no ha terminado la ESO, como aquellos perfiles que ya están más formados a nivel FP o a nivel universitario. Entonces, la necesidad y también la curiosidad de los jóvenes a la hora de hacer una estancia en el extranjero es muy dispar. Sí es cierto que tenemos una amplia mayoría de jóvenes que están interesados en irse al extranjero por lo que eso les aporta a nivel personal y profesional. Pero bueno, la mayoría de jóvenes, evidentemente, son esos que sí que han estudiado a nivel grado superior, ya sea formación profesional y universitario. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos has hecho, los países, digamos, que más interés despiertan para los jóvenes, por supuesto, es Reino Unido, por el idioma, el inglés es fundamental para ellos, pero sí que se abren a realizar otro tipo de estancias en otros países, como puede ser Italia, Bélgica, que les interesa, como os podéis imaginar, porque es, digamos, la central para los jóvenes a nivel de, bueno, pues de internacionalizar su currículum. Allí tienen la oportunidad de conocer o tener oportunidades de conocer a personas de disparidad de países totalmente diferentes, y es un país que llama muchísimo la atención. Entonces sí que os diría que Reino Unido y Bélgica quizás son los que están ahora mismo siendo más demandados dentro de nuestro programa. Os presento ahora a Julio Jiménez. Julio es politólogo, es profesional de los recursos humanos, especializado en la selección de perfiles medios y directivos en el área de ventas y marketing. Su trayectoria profesional ha transcurrido en el ámbito de los recursos humanos y en el sector asegurador durante los últimos años. Julio, usted se dedica a seleccionar directivos y perfiles medios. ¿En España hay talento que está en paro? Hay talento que está en paro. Lo que pasa es que es verdad que nos estamos encontrando en los últimos tiempos que hay movilidad del talento también. Es decir, hay perfiles que están muy cualificados, perfiles que están buscando nuevas oportunidades, y también las empresas están buscando ese tipo de perfiles. Hay escasez de talento, hay talento, es una dicotomía un poco extraña, pero sí es verdad. Es decir, a día de hoy la selección que hacemos nosotros desde Experis está más enfocada a la selección de este tipo de perfiles, perfiles técnicos, medios directivos, para empresas de todos los sectores. Yo en concreto en esta parte de Sales and Marketing. Y sí, nos estamos encontrando en esa situación en la que las compañías cada vez están demandando un talento pues con una serie de capacidades cada vez más concretas, sobre todo habilidades sociales, que es lo más demandado últimamente, y es de cara a futuro la proyección que hay.
Y bueno, hay dificultad también por parte de las empresas para encontrar esas personas. Nosotros cada vez utilizamos más la búsqueda directa, el networking para buscar este tipo de perfiles, porque a día de hoy se hace más complejo a la hora de cualquier tipo de publicación que este tipo de perfiles se apliquen directamente. Suele ser una búsqueda más directa. Muy bien. Nils Papio ya lo conocen, hay talento donde él se sienta ahora mismo, es presidente de Erasmus Student Network España, estudiante, os recuerdo, del grado en Ingeniería Mecánica y, bueno, presidente de esta red de Erasmus en España que intenta facilitar la integración de los estudiantes internacionales que viven y que vienen, mejor dicho, a nuestro país. Para los estudiantes, para los que están haciendo Erasmus, para los jóvenes que están estudiando, ¿tú crees que están preocupados, que se interesan por este tipo de cuestiones relativas a la inteligencia de mercados, a lo que va a pasar con sus estudios, o están totalmente centrados en los estudios, en la carrera, en su FP, en lo que estén haciendo? ¿Hola? Vale, sí. Ahora. No, el estudiante, o sea, se preocupa, ¿no? De hecho, cuando tú estás estudiando te planteas que estás haciéndolo para en el día de mañana poder encontrar un trabajo, ¿no? Y de hecho la típica pregunta, ¿sales del grado o sales del FP y qué hago? ¿Busco un trabajo o busco un máster para complementarlo, ¿no? Yo tengo muchos compañeros de la universidad o que han estudiado otras cosas que empalman estudio tras estudio. Entonces, por supuesto que preocupa y que, de hecho, cada vez vemos más estudiantes que a la vez que están estudiando hacen otros cursos complementarios para poder adaptarse a lo que después las empresas pidan. Seguimos, os presento ahora a Mariano Carballo. Él ha trabajado en el ámbito de la educación desde el año 1972. A lo largo de estos años ha pasado por diversos puestos y responsabilidades, tanto en la docencia directa como en la administración educativa. Ha sido, entre otras cosas, responsable para España de programas internacionales como Euroguidance, como la Academia o la Red Europea de Políticas de Orientación a lo largo de la vida. En sus inicios, fue también coordinador metodológico en el Instituto Nacional de las Cualificaciones y hoy es director de dicho Instituto Nacional de las Cualificaciones. Y al director del Instituto Nacional de las Cualificaciones me gustaría preguntarle qué nota le pondría al mercado laboral español en la asignatura de eficiencia. ¿Qué le ponemos? Bueno, yo creo que tiene un bien mejorando dentro de la gravedad. ¿Mejorando o mejorable? ¿O las dos Mejorando. Mejorando. Todo es mejorable, pero en este caso estamos mejorando. Es decir, yo creo que en este momento tenemos la capacidad de ir adaptándonos de una forma rápida a los cambios que exigen los sectores productivos, los de prestación de servicios. Desde el Instituto tenemos el reto de ser capaz de detectar esos cambios de forma rápida y hacerlos llegar a acciones formativas que luego van a sacar adelante el Ministerio de Educación cuando hablamos de formación inicial o el Ministerio de Trabajo cuando hablamos de formación para el empleo. Dos sistemas que, en contra de lo que se pudiera pensar, se complementan absolutamente y que yo creo que hoy en día configuran un sistema nacional de cualificaciones y de formación profesional que yo creo que es un sistema moderno. Lo que tenemos es que creer en él y tenemos una cosa muy importante, yo creo que la gente que está aquí debe entenderlo así. Tenemos que conocer muy bien el sistema, porque es fácil criticar el sistema cuando no se conoce, pero cuando se conoce el sistema veremos que tiene bastantes más virtudes de las que la gente se cree que tiene y tenemos una tremenda capacidad de adaptación. Si hay un país que tiene capacidad de adaptación, de cualificación y de recualificación, lo ha demostrado a lo largo de la historia, ese es España. Muy interesante. Y terminamos presentando la mesa con Carmen Menéndez González Palenzuela. Ella es licenciada en Psicología por la Complutense de Madrid, es funcionaria del SEPE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, es miembro de la Unión General de Trabajadores, fue senadora por la Asamblea de Madrid y actualmente es la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo. Carmen, en cuanto a políticas activas de empleo promovidas por el SEPE, hay mucho por hacer, pero ¿cuál es ahora mismo la prioridad? ¿En qué creéis que es lo más importante ahora mismo? Buenas tardes. Lo primero, agradecer al SEPIE la invitación para estar aquí esta tarde con todas vosotras y con todos vosotros. Hay mucho por hacer. Lo primero que tenemos que hacer es atajar los dos grandes retos que el mundo del trabajo tiene ahora mismo y hablando desde el punto de vista de las personas, que es la prioridad, lógicamente, para un servicio público de empleo estatal, los dos grandes colectivos que estamos afrontando con medidas y con políticas integrales, pero también muy concretas, son las personas jóvenes y las personas paradas de larga duración, porque en España, en nuestro país, ahora mismo, como decías al inicio,
Ahora que tenemos una buena situación en la que empieza a bajar la tasa de paro, por primera vez hemos bajado del 15%, pero, sin embargo, tanto en personas jóvenes como en personas paradas de larga duración, tenemos retos muy importantes. Por supuesto que conseguir anticipar las demandas del mundo del trabajo y adaptar ese sistema de cualificaciones, que es muy potente en España, a políticas prácticas que permitan de verdad el que consigamos transformar en especialidades formativas, en nuestro caso, en certificados de profesionalidad, en el caso de la formación profesional para el empleo, verdaderamente aquellas actividades que den respuesta a las necesidades presentes y a las futuras. Pero aquí también tengo que decir, que supongo que después vamos a debatir sobre ello, que hay una parte que podemos anticipar, pero que hay otra parte que tenemos que saber que ni siquiera ahora mismo podemos imaginar acerca de las nuevas ocupaciones y de las ocupaciones de futuro. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestras políticas y de establecer cuáles deben ser las medidas y cómo podemos confluir para que esa adquisición de competencias esté alineada con lo que van a ser los empleos del futuro. Es casi prepararnos para lo que no sabemos, para lo incierto. ¿No? Exactamente. Es prepararse para lo que no se sabe. Hablando de esa preparación que debemos tener, se habla mucho últimamente de skills intelligence, habilidades, hard, soft. Se ha comentado algo ya esta mañana. ¿Cómo se está aplicando esta skills intelligence en la búsqueda de empleo y en la selección de talentos? ¿Quién quiera empezar? Por ejemplo. Bueno, desde nuestro punto de vista sí que es verdad, consideramos que hay tres cosas fundamentales en esta nueva era en la que hay esa demanda, como comentaba, de nuevas competencias que están surgiendo en función de esa transformación digital. Hay una combinación ideal, sería la de tener esas competencias técnicas, esas competencias digitales también, pero las habilidades sociales, que es, como comentaba antes, algo cada vez más demandado por las compañías. Es decir, ya no es tanto la forma de trabajo, ya no es tanto las posiciones o los puestos como hasta ahora se han conocido, sino que ahora tienen ese componente, además, transformador, tienen ese componente digital y, además, las empresas cada vez más nos demandan ese componente social, es decir, el que haya perfiles que tengan un buen nivel de comunicación, que sepan gestionar conflictos, perfiles que sepan gestionar equipos también, es decir, esa es la conjunción. A la hora de buscar este tipo de perfiles, pues claro, evidentemente se hace más complicado. La exigencia por parte de las compañías es mayor. Nos hemos centrado entonces mucho en lo que se llaman las hard skills, que hasta donde yo sé es el estudio técnico de las cosas, ¿no? Efectivamente, ahora el impulso es la parte soft, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Por favor, hablad vosotros cuando queráis. No esperéis que os dé permiso, tranquilamente. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Desde el punto de vista de un organismo como el Instituto de las Cualificaciones nos resulta relativamente sencillo, e insisto en el término relativamente, en catalogar las competencias técnicas, que al fin y al cabo es quizá la base de nuestro trabajo, pero nos resulta bastante más difícil catalogar todas esas competencias clave, skills, soft, que se vienen a llamar ahora, o personales y sociales, que están todas mezcladas, que efectivamente hacen la diferencia entre un trabajador mecánico y un trabajador competitivo. Pero no hay que olvidar también que hay una contrapartida por parte de las empresas, porque por mucho que el trabajador sepa demostrar su inteligencia en la búsqueda de empleo, las empresas tienen que acompañarlo con una inteligencia en la capacidad para retener talento, porque también el trabajador busca que la empresa le permita un margen suficiente para dar salida a sus competencias y a sus capacidades, y no solamente le pague un dinero, que eso es relativamente sencillo, sino que pague otra cosa, que es el salario social, o lo que ahora se conoce como salario social. Es decir, la empresa tiene que permitir el desarrollo del trabajador de forma integral y luego facilitar otras cosas, como conciliar con su vida familiar, tener proyectos propios, desarrollar su capacidad de liderazgo. Y tenemos a veces el problema de que personas que son capaces de demostrar su inteligencia en el momento de la búsqueda de empleo, luego no encuentran esa inteligencia complementaria que tiene que tener la empresa a la hora de retener el talento. Por tanto, hay que trabajar en los dos sentidos, y hay que apelar a la responsabilidad de ambos, tanto de trabajadores en la búsqueda de empleo de una forma inteligente, como a la empresa en la forma de retener y de incentivar la retención del talento, de buscar además y de descubrir el talento de sus empleados, porque luego
talento existe, el talento, todo el mundo tiene algún tipo de talento, lo importante es descubrirlo, potenciarlo y sacar el máximo partido de él. Sara, están hablando de empresas. ¿Qué tienen que decir las empresas a eso? Bueno, buenas aportaciones las que acaba de decir Mariano, perdón por el micrófono. Es cierto que nosotros desde Cámara de España somos conscientes que esto es una doble vertiente. Tampoco voy a entrar al detalle de lo que hacemos en el programa PICE, pero sí que de alguna manera nosotros trasladamos a las cámaras, porque bueno, sí que tenemos muchas empresas adheridas al programa de cara a lograr esa futura inserción, y sí que les trasladamos que si quieren retener el talento es muy importante darle y aportarle ese salario emocional, además del económico. Por poneros un ejemplo, hace 2 semanas nos reunimos con la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, y la Cámara de Comercio la verdad que vino bastante preocupada porque allí sus empresas, que además esto va muy en sintonía de lo que ha aportado creo que Jorge de Confebask durante la mañana, y nos decía que había una falta no de talento, sino de personas que se habían formado ya a nivel FP, lo que estaban demandando allí las empresas en País Vasco, tremenda, y que estaban realmente preocupados. Entonces, allí, el caso del País Vasco, yo creo que es un caso de buena práctica. Sí que están aportando, son conscientes de lo que tienen que aportar al trabajador, pero ya se estaban quedando incluso sin perfiles, a pesar de que estaban, digamos, esforzándose por aportar ese salario emocional y también ese salario económico que, pues también es importante para evitar esa movilidad y que nuestro talento también se vaya al extranjero, que también es una problemática que tenemos en España para aquellos perfiles que ya siendo formados y son conscientes de que, pues que pueden tener cabida en el mercado laboral español. Nuestro mercado, digamos que se queda corto porque tienen unas inquietudes y una, motivación de seguir desarrollándose a lo largo de su vida. Entonces, sí que creo que es importante reseñarlo. Sí, bueno, yo muy de acuerdo con lo que se estaba comentando. Especialmente también quería hacer referencia a las palabras de Mariano, del director del INCUAL, porque efectivamente las empresas, para atraer y para retener talento, tienen también que desarrollar sus propias habilidades, y junto, desde luego, a una mejora de las condiciones retributivas y de las condiciones laborales, la posibilidad de implantar nuevas fórmulas de organización del tiempo de trabajo, en fin, cuestiones que creo que son muy valoradas y que sí que ayudarían verdaderamente a esa atracción del talento. Sí decir que hay algunas habilidades. Creo que esta mañana os hablaba mi compañero Jorge Lozano acerca del Plan de Empleo Joven que estamos poniendo en marcha desde el Servicio Público Estatal de Empleo, con la colaboración, con un trabajo transversal, que es el trabajo que tenemos que desarrollar, porque no podemos decir que cada vez se valoran más las habilidades y las capacidades y las competencias transversales y luego seguir trabajando entre nosotros como silos, ¿no? Cada organismo en su espacio, todos proclamando que lo importante son las competencias transversales, pero cada uno en su carrilillo, ¿no? Entonces, es una manera de trabajar de manera transversal con la participación de organismos, de entidades, del Consejo de la Juventud, en fin, de muchas instituciones y de muchas organizaciones que tienen mucho que aportar, de muchas miradas que de verdad pueden hacer que esas nuevas habilidades, que por otro lado, pienso sinceramente que no es tanto que sean nuevas habilidades como que aflora de alguna manera la importancia de esas competencias y de esas habilidades que han existido siempre. Siempre ha sido importante ser capaz de generar empatía, siempre ha sido importante ser capaz de trabajar en equipo, siempre ha sido importante ser capaz de tener una capacidad de liderazgo, siempre ha sido importante tener capacidad de resolución de problemas, de tener iniciativa, de ser creativos. En el fondo, estamos hablando de unas habilidades que llamamos nuevas habilidades o nuevas competencias transversales, que no son las técnico-profesionales. Por diferenciarlas de las técnico-profesionales, le ponemos el nuevas delante, pero no creo que haya nadie que conozca el mundo del trabajo que piense que no se ha valorado siempre ese tipo de habilidades, ese tipo de competencias y ese tipo de capacidades. Lo que sí me parece muy importante es que las afloremos, es decir, que se hagan visibles y que de verdad digamos que forman parte del talento, que forman parte del mundo del trabajo como un elemento de centralidad y que en ese sentido son un elemento de futuro.
que no se valora solamente, quizá más en la medida en que la transformación del mundo del trabajo como consecuencia del cambio tecnológico, de los procesos de digitalización, de esos procesos que yo decía al inicio que ni siquiera ahora podemos imaginar quizá, ¿no?, pero que están muy cerca, en la medida en que tienes unas habilidades y unas capacidades que te permiten gestionar los cambios y adaptarte y liderar esos procesos de adaptación, cobran mayor valor frente a lo que han sido, digamos, tareas más rutinarias, más repetitivas o carreras profesionales muy diseñadas a lo largo de un marco de toda la vida laboral sin esos procesos de cambio, y por eso, sin duda, también ahora cobran un especial valor. Pero yo quiero decir que son habilidades, competencias y capacidades que siempre se han valorado, pero que quizá ahora ya forman parte de las competencias, digamos, más centrales, puesto que en muchas ocasiones esas cualificaciones de las que hablábamos o esas competencias técnico-profesionales tienen un recorrido, pero lógicamente en un proceso cambiante como el que estamos viviendo y vamos a vivir más en el futuro, y cambiante con esa agilidad y con esa rapidez, o verdaderamente las personas trabajadoras somos capaces de desarrollar esas habilidades y esas competencias, o va a ser muy difícil que podamos afrontar un futuro profesional, digamos, con una cierta garantía. Y en ese sentido lo mismo las empresas, porque claro, las empresas tienen también que desempeñar, como decía Sara, tienen que desempeñar también sus capacidades y sus habilidades. Yo, antes de entrar, decíamos en broma ahí con la trufa, eso de que esta mesa de inteligencia de mercados casi daría para hablar acerca del título inclusive. Pero bueno, eso lo dejo ahí. De hecho, lo de los nombres es muy interesante porque, claro, ahora se llaman skills, intelligence, soft skills, hard. Esto se lo han inventado los de recursos humanos, digo en broma. Y todos hablamos de ello, pero efectivamente, como dice Carmen, esto existe desde siempre. Ahora quizá cobran más protagonismo, pero yo me pregunto, gente, estudiante que nos estén escuchando o que puedan hablar con vosotros, ¿cómo se le dice a un estudiante que ponga eso en valor? ¿Cómo se pone eso en un currículum? En el currículum que enviamos a las empresas hablamos de nuestra formación académica, si acaso un poco de la experiencia. ¿Hay que explicar que hay que afrontar el currículum de otra manera o que hay que plasmar en el currículum de otra manera lo que somos? Adelante. A ver, es que aquí tiene un valor muy importante la educación desde pequeñitos. Hay que enseñar a explicarlo. Nosotros en España no tenemos la costumbre de plasmar eso en un documento. Tenemos la costumbre de decir lo que sabemos hacer, y lo que sabemos hacer siempre lo asociamos a algo que tiene un resultado objetivable, pero no sabemos decir si somos muy empáticos, poco empáticos, si somos capaces de liderar o no liderar. Yo creo que ahí el proceso de orientación a lo largo de la vida es muy importante y empieza ya desde los niños de pequeñitos. En las etapas de primaria y de secundaria, a los alumnos hay que enseñarles a descubrir su vocación y a interiorizar cosas que para nuestra generación, por lo menos la mía, eran impensables, que es que el trabajo no es ni en el mismo sitio toda la vida, ni el mismo trabajo para toda la vida, sino que a lo largo de la vida, en este momento, tal y como cambian los procesos productivos, los procesos tecnológicos y la movilidad que existe, pues probablemente tenga varios trabajos de distinto tipo en varias ciudades diferentes. Y que, por tanto, los proyectos hay que hacerlos en un plazo concreto y siempre pensando un poquito más allá, y estar abiertos a un proceso de aprendizaje permanente. Y dentro de ese proceso de aprendizaje permanente está el de incluir las capacidades para manejar la propia carrera. Esto los ingleses, el famoso Career Management Skills, lo llevan haciendo hace mucho tiempo, en el que le enseñamos al alumno, se le debe enseñar al alumno, insisto, desde etapas muy precoces de la educación obligatoria, cómo poner de manifiesto esas otras competencias que no son estrictamente técnicas, sino que son de otro tipo distinto. Me parece que es fundamental. A los de las generaciones ya con más añitos eso no nos es fácil hacerlo, pero a los jóvenes hay que empezarlo a hacer, porque es la diferencia de competitividad de nuestros alumnos con alumnos de otros sistemas educativos más avanzados de la Unión Europea. Se nota mucho cuando se hace eso, Y no quisiera extenderme demasiado, pero sí quisiera hacer una anotación. Precisamente ese fallo, y quizá de esto se haya hablado esta mañana, no he estado, no lo sé, ese fallo en ese proceso de orientación que tiene que ser muy completo y muy complejo además, y además permanente, es el que ha motivado las altas tasas, entre otros factores, de fracaso escolar
en España, y estoy hablando de fracaso escolar, no de abandono educativo temprano, fracaso escolar entendido como toda aquella persona que inicia unos estudios no obligatorios y los deja, que son altísimas, y cuando los deja y se pregunta, oye, ¿y por qué has dejado una FP que has iniciado o una carrera universitaria? Que, ojo, en carreras universitarias estamos en torno al 20%, no estamos hablando de cifras pequeñas, y en FP de grado medio está en torno a un 36% de abandono. Dicen, es que esto no es lo que yo creía que era. Bueno, es que si eso no es lo que tú creías que era, aquí hay un problema gordísimo de orientación. Ni tú has buscado los elementos de orientación que necesitabas, ni las administraciones y no administraciones, interlocutores sociales, hemos sido capaces de proveerte de aquellos elementos que tú necesitabas para elegir adecuadamente cuál era tu itinerario, formativo o profesional. Creo que eso es muy importante. ¿Pasa eso, Nils? ¿Pasa? Pasa, soy un ejemplo. A ver, ¿qué te pasó a ti? Atención, casi. el Erasmus que no se ha ido de Erasmus, el presidente de los Erasmus, nos cuenta la carrera que abandonó. No, pasa. Yo empecé arquitectura y a segundo de arquitectura dije, esto no es para mí, y me fui a ingeniería, ¿no? O sea, pasa y es real, y de hecho lo comentaba antes, ¿no? Que o sea, a mí me faltó, lo que a mí me faltó es, antes de incluso bachiller, a que alguien me hubiera venido, me hubiera dicho en plan, no tanto qué es lo que te gusta, que también, y es imprescindible, en qué eres bueno y que me hubieran ayudado a potenciarlo. Porque yo, por ejemplo, quizá ahora sería músico, vete a saber, ¿sabes? Entonces, creo que es muy necesario, pero también creo que es muy necesario, igual que dar esto, enseñarle al estudiante a crearse su propio camino. Que esto quizá, o sea, sí que pecamos, quizá, ahora voy a decir un tópico, pero sí que pecamos un poco de potenciar al estudiante y darle refuerzo en las asignaturas en las que no es excelente y no potenciar las asignaturas o los ámbitos en los que sí que excele, ¿no? Entonces creo que esto sería muy importante. Porque alguien ha empezado a aplaudir, que nadie se corte, que se aplauda el que quiera aquí, que aplauda. Incluso, iba a decir que abuchear también, pero eso, no, eso mejor, no solo aplaudir. Julio. La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que comentan los compañeros. No sé si, claro, deberíamos poner el foco en el sistema educativo. Al final, si es más o menos realista con el empleo, si es más o menos realista con el mercado laboral que tenemos. Es decir, o sea, mi ejemplo es, yo hago políticas, salgo a la calle, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me busco la vida? ¿De verdad esto es lo que había buscado? A lo mejor me pongo, no sé, milito en un partido político y me horroriza, me horripila. Y a lo mejor me meto en el mundo de la empresa y no tengo, o sea, no sé por dónde cogerlo. O sea, pienso que sería muy interesante un sistema de educación dual, como puede haber en países nórdicos, por ejemplo, donde mientras tú vas estudiando tienes la oportunidad de ir desempeñando labores, trabajando en empresa privada, empresa en cualquiera de los casos, pues también un poco por ver qué es lo que te vas a encontrar a posteriori, que va a ser sí o sí, es lo que te vas a encontrar. Es un mundo que no tiene nada que ver, evidentemente, con el mundo de la docencia, con el mundo universitario, con el mundo de los estudios, y en cualquiera de los casos no estamos preparados. Es verdad que además ahora las generaciones que vienen arrasando, los millennials, pues bueno, están buscando otro tipo de cosas. También la tolerancia a la frustración en la empresa pues a veces puede ser compleja. Entonces, adaptar a las personas a este tipo de entornos creo que sería muy interesante y, claro, y partiría, de hecho, de la educación en etapas más tempranas, poder tener ese asesoramiento, ese seguimiento. Lo que pasa que entiendo que esos son recursos, eso es mucho dinero y la administración pública, pues bueno, tiene también sus limitaciones, pero claro, eso sería, creo, lo idóneo. ¿Sería mucho dinero explicarle a los niños desde pequeño? No lo sé, yo no soy... Pregunto, yo No. tampoco lo sé. No es mucho dinero, es una inversión, siempre la educación es una inversión, pero es que además en este caso estamos hablando, bueno, yo hablo desde el punto de vista del Servicio Público Estatal de Empleo, que ya la orientación laboral y la orientación profesional, digamos, es en una etapa posterior a la orientación educativa, pero desde luego os puedo decir que ahora mismo que vamos a hacer una importante apuesta por complementar los actuales servicios públicos de empleo autonómicos con 3.000, nos lo ha dicho, sí, nos lo ha dicho Jorge, nos lo ha chivado ya. con 3.000 orientadores y orientadoras profesionales. Creemos firmemente en que es una inversión absolutamente necesaria. No es tan caro, digamos, además desde el punto de vista presupuestario, tiene mucho que ver con tener claras las prioridades, que eso sí es muy importante, y también tiene mucho que ver con algo que desde luego a mí me parece que que debemos caminar en esa dirección, y es por construir un nuevo derecho social, como es dentro del pilar social europeo, como es
el derecho al acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida, en las etapas educativas, pero también a lo largo de toda la vida de las personas. No podemos hablar, y vuelvo a lo mismo de antes, no podemos formular grandes eslóganes o frases muy acuñadas que repetimos todos, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, sí, pero precisamente para poder desarrollar ese aprendizaje a lo largo de toda la vida y hacerlo con conocimiento, hacerlo con la información necesaria. Luego ya cada persona tiene que tomar sus decisiones, porque no hay que ser paternalistas, ni hay que poner encima de la mesa la información disponible para que cada persona pueda elegir en cada momento de su vida o pueda tomar una decisión consciente en cada momento de su vida, pero quien toma la decisión siempre es la persona. Pero teniendo encima de la mesa toda esa información, porque si no hacemos esto, al final generaremos una nueva barrera y una nueva brecha. Generaremos la nueva brecha de quienes, ya existe de hecho, de quienes tienen un acceso a toda la información porque forman parte de élites o porque se mueven en unos contextos determinados y quienes, sin embargo, no tienen disponible esa información y, por tanto, van a condicionar sus vidas y su futuro y su presente educativo, profesional, laboral, en definitiva, vital, a una toma de decisiones o a un proceso de toma de decisiones sin tener todos los instrumentos y todos los elementos de juicio para poder tomar una decisión acertada. Luego, por supuesto, que está el margen, faltaría más, de la libertad personal individual, en la que también, bueno, tenemos derecho a equivocarnos, pero disponer de la información. Y para eso es fundamental el proceso de orientación y de acompañamiento como un nuevo derecho social. Igual que tenemos nadie cuestiona hoy el derecho a la educación así en global, o a la sanidad, o a los servicios sociales, pues desde el punto de vista del empleo, desde luego el derecho al acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral y a lo largo de toda la vida debe ser algo por lo que trabajemos. Y ahí la figura de la orientación profesional es clave. La figura de la orientación es clave, como por supuesto lo es en el ámbito educativo, la orientación educativa. No solo es que sea una inversión, sino que es que además, desde el punto de vista de quienes lo consideran gasto, tampoco son unos recursos grandes, excesivos. Y dentro de esa orientación para elegir carrera profesional también está, y yo entiendo que ahí tú tienes mucho que decir, la orientación para emprender. Muchas veces hablamos de que los chavales no se plantean la posibilidad de emprender, sino que todos quieren, pues bueno, dedicarse a una carrera profesional. Muchos, bueno, esto es más de mi época, de todos nosotros, muchos más orientados a lo público. Eso nos ha pasado, ¿no? A todos. Mamá quería que fueras funcionario y tal. En el emprendimiento también estamos muy pez en lo que tiene que ver con la orientación y con la formación en edades tempranas. Sí, desde luego que estamos muy pez, como comenta Santolín, y nosotros dentro de nuestro programa, además que también deciros que tenemos técnicos capacitados en la red de cámaras para que orienten a los jóvenes que participan y también para darles esa información para que sean capaces también de decidir qué quieren hacer después de participar en el PICE, en nuestro programa de integración en el mercado laboral. También les damos esa información y esa posibilidad de capacitarlos para aquellos que sí que tengan pues esa necesidad o tengan claro que quieren montar una empresa, una pyme, pues en la idea de negocio que tengan, porque sí que es cierto que vienen jóvenes bastante perdidos a las cámaras de comercio, que ya gracias al recorrido que llevamos hecho desde 2015 ya se nos va conociendo más ese trabajo que hacemos con jóvenes que están pues no están estudiando ni están trabajando. Les damos esa doble vertiente, además de la orientación y de capacitación en lo que nos están pidiendo las empresas, sus necesidades. También les abrimos esa puerta, esa nueva oportunidad para intentar motivarles a que ese sueño que tienen puedan conseguirlo a través de, en este caso, de nuestro programa. Entonces, es cierto, viendo datos y viendo números, que son menos, porque para eso sí es verdad que son jóvenes que tienen que ser bastante maduros, bastante motivados, tienen que tener las ideas muy claras, pero sí que les intentamos también orientar y formar en aquellas cuestiones que son imprescindibles de cara a emprender. Muy bien, no sabemos el futuro, en eso estamos todos de acuerdo, eso lo sabemos todos, pero a día de hoy, ¿cuáles son los perfiles más demandados en nuestro mercado laboral? Julio, por ejemplo.
Bueno, estaría bien saber el futuro, evidentemente. Bueno, nosotros es verdad que hemos hecho una proyección a 10 años, una proyección en la que, siendo más o menos realistas, de las 3 posibles hipótesis, la intermedia es la más realista, quizá crear unos 2,6 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2,3 millones de puestos van a estar sobre todo dirigidos a perfiles cualificados, perfiles universitarios, no universitarios, pero que también estén cualificados. O de educación superior. Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando a día de hoy? La necesidad de ese tipo de habilidades que van más allá de las técnicas o las digitales, que son ya imprescindibles, y posiciones, a lo mejor puede parecer extraño, como oficios manuales de toda la vida, como pueda ser un electricista, como pueda ser un mecánico, son las profesiones más demandadas y en las que más está costando encontrar gente. ¿Te refieres ahora mismo o en un Sí, futuro a corto? Ahora mismo y en un futuro. Es decir, que esa es la tendencia que va a haber en los próximos años. Profesionales, como pueden ser jefes de proyecto, abogados, incluso conductores. Bueno, con No van a ir los coches solos, no me mareéis. Bueno, ya sí, pero están surgiendo nuevos empleos, nuevas empresas que están pues, un poco revolviendo todo el mercado. Pues bueno, se habla también de la uberización del mercado. Es decir, al final vamos a tener que convivir con 2 formas de empleo. La forma tradicional, el empleo de toda la vida, con un trabajador con una seguridad, un trabajador por cuenta ajena, y luego los empleos que están más sometidos a estos nuevos cambios, pues la uberización, gente que trabaja de autónomo, freelance. Entonces, vamos a tener que saber convivir con estos 2 tipos de empleo. Al final, nuestras predicciones es que un 93% de la población activa de empleo pueda o sea susceptible de utilizar una de estas nuevas formas de trabajo. No sé qué opina desde el SEPE de las uberizaciones. Bueno, vamos a ver. Primero decir que, aunque yo soy la primera en señalar que no conocemos el futuro y, sobre todo, que con los cambios hay muchas cosas que están por venir y que no las tenemos ni siquiera imaginadas, pero, por supuesto, que tenemos herramientas y tenemos instrumentos para identificar en el corto plazo cuáles son esos perfiles más demandados por las empresas y por los sectores productivos. En el SEPE tenemos un observatorio de las ocupaciones, que además ahora tenemos un proceso de convergencia y cooperación con el Observatorio de las Cualificaciones, que es muy importante, y tenemos identificados, claro que sí, tanto sectores productivos de futuro y de presente, como también perfiles profesionales. Hay muchos relacionados con la ciberseguridad, pero hay muchos relacionados también con las energías renovables, con la economía circular, por supuesto con los sectores de producción y gestión del conocimiento como algo que están ahí, pero también con el turismo, que es un sector con un clarísimo impacto, con la ingeniería civil, que es importantísima también, con todo lo relacionado con el cuidado de las personas, tanto desde el punto de vista de lo que es la medicina, la psicología, la salud mental. Hay que tener en cuenta que la prolongación de la vida, la esperanza de vida tan amplia, hace que tengamos que imaginar un nuevo diseño de toda la atención de los cuidados, porque ahora mismo la atención de los cuidados, tal y como está organizada, tiene que tener una nueva forma de organización de los cuidados, solamente, y ahí va a haber un hueco muy importante de nuevas profesiones, o incluso profesiones como las relacionadas con la agricultura, que en el corto plazo va a haber 110.000 jubilaciones que hay que reponer en el sector primario, en el sector agrícola, ¿no? O sea, que son muchas las que están identificadas. Y luego está lo de las nuevas formas de trabajo, que también le ponemos lo de nuevo delante, y algunas, pues bueno, más allá de que sean mediante plataformas digitales, más bien tienen que ver con hace muchos siglos, ¿no? Con hace muchos siglos, con las condiciones en las que se trabajaban hace ya muchos siglos. Y yo creo que en eso tendremos que conseguir avanzar, conseguir unas mejores regulaciones, porque, por ejemplo, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Con todo lo que se viene a denominar la economía gig y la uberización, etcétera. Bueno, pues ya están resultando. Hay sentencias ya que señalan cómo hay relación laboral y son más bien profesiones asalariadas, lo que se viene a denominar falsos autónomos, no por el autónomo, sino por la relación, que realmente no es una relación de autónomo, es una relación en la que lo que no se hace es reconocer la relación laboral, pero eso también tendrá que tener su nueva regulación
y tendremos que ser capaces de adaptarnos a hacer frente a esas nuevas, que se llaman también nuevas formas de organización del trabajo, pero que en realidad en muchos casos lo que supone es una precarización extrema de las condiciones de trabajo. Hay dos colectivos que hacen muy visible esa precarización extrema de las relaciones laborales y por las que, desde luego, tenemos. Hay uno muy claro que, digamos, forma parte del sector tradicional, que es las camareras de piso, ¿no? Que todos hemos conocido las condiciones en las que están trabajando en un sector tradicional del turismo y de la hostelería, de los hoteles y tal. Y otra muy clara, que son esas personas jóvenes normalmente que andan en bicicleta por nuestras calles en unas condiciones que no son precisamente, en fin, muy propias del siglo XXI, aunque alguien crea que con ello ha descubierto la modernidad, ¿eh? Más bien, en mi opinión, lo que se ha descubierto es un retroceso a una situación que entre todos, desde luego, tendremos que ir mejorando y donde las administraciones también tenemos que jugar un papel muy importante, un papel de regulación en el sentido de garantía de derechos laborales y garantía de no precarización hasta esos extremos. Se habla mucho de la polarización, cuando se habla del trabajo, los trabajos del futuro, se habla mucho de la polarización en el futuro del trabajo, en los dos, digamos, en la generación de puestos de trabajo de muy alto nivel de cualificación y en el otro extremo, ¿no? en la base. En España parece que no tenemos una polarización tan acusada como en otros países de nuestro entorno, aunque también se empieza a producir en esos términos. Y bueno, pues frente a eso tiene que haber una organización social potente y unos mecanismos de intervención para garantizar que, desde luego, el avance, el progreso y el desarrollo lleve por delante el bienestar de las personas, porque si no, ni habrá avance, ni habrá progreso, ni habrá desarrollo. Creo que Julio quería intervenir también. Sí, sinceramente estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Estoy de acuerdo que a lo mejor las nuevas formas de trabajo podrán ser más o menos justas. Lo que sí es cierto es que hay empresas muy potentes que vienen empujando fuerte y creando esos nuevos modelos que sinceramente creo que pueden resultar injustos. Lo que sí es verdad que las empresas al final tienen que dejar de ser reactivas y pasar a la proactividad, es decir, entender cuál es el mercado laboral. Es verdad que la legislación luego podrá hacer su trabajo, me parece fenomenal, pero la legislación, por lo que sea, normalmente no suele adelantarse ese tipo de cambios, suele ser totalmente reactiva. Entonces, son las empresas quienes tienen que adelantarse y es una realidad a día de hoy. Más allá de que dentro de unos años esto se pueda, al final, pues bueno, equilibrar de alguna forma, vamos a tener que convivir con todo esto. Además, estamos en una revolución total, es decir, en los últimos años es exponencial, no sabemos ni cómo ni dónde va a parar todo esto, se están creando nuevos puestos de trabajo, se están destruyendo otros. Entonces, al final, ¿cuál será el saldo? Nosotros entendemos que será un saldo positivo, por ejemplo, temas de robotización. Al final, después de los estudios, entendemos que serán en torno a los 58 millones de puestos de trabajo que se crearán, pero se destruirán también muchos. Es decir, al final este es el saldo positivo. Es decir, puestos de trabajo más tradicionales que van a desaparecer por todo el tema de la digitalización y la transformación, y luego nuevos puestos y nuevas oportunidades. Pero esa es una realidad y tenemos que jugar en ese terreno, no esperar a que haya un organismo, una administración que dicte cómo tengan que ser las cosas, que sería ideal, evidentemente. Sí. Solamente una precisión. Por supuesto que no va a haber un organismo que dicte nada en el sentido del funcionamiento de los mercados que se llaman inteligentes, pero lo que sí tiene que haber es una intervención pública para garantizar, por supuesto, derechos y condiciones, y esa debe existir y existirá, vamos, estoy segura que existirá, eso sin ninguna duda. Y luego, sobre lo que se comenta de hacia dónde, yo soy muy optimista en cuanto al tema de los procesos de digitalización. No creo que vayan a ser una catástrofe, todo lo contrario, creo que son una oportunidad y que hay que vivirlos como una oportunidad. Es decir, por supuesto que van a desaparecer algún tipo de puestos de trabajo, como en toda revolución, pero en la industria 4.0 también va a ser capaz de generar otros puestos de trabajo y también entre todos estoy segura que seremos capaces de generar otra forma de trabajar, pero no precisamente retrocediendo en siglos, sino avanzando en posibilidades de
nuevos tiempos de trabajo, de nueva conciliación. Hace poco veíamos, está aquí la responsable del SEPE de Orientación, María José Arias, y la coordinadora nacional de EURES, y veíamos hace poco hablando del retorno del talento, que esa es otra de las iniciativas en las que estamos embarcados. Es decir, nosotros queremos apoyar desde las administraciones públicas el retorno de ese talento que tuvo que marcharse, porque tuvo que marcharse emigrado, no porque se fuera a conocer mundo y a tener unas experiencias vitales significativas importantes, pero el hecho es que las han tenido y nosotros queremos volver a traer ese retorno. Y sería muy interesante que las empresas en España también, que ya las hay, que quieren atraer ese retorno, participen y colaboren. Ya lo hay en comunidades autónomas, hay programas muy interesantes. Y es muy curioso cómo una de las cuestiones que más valoran las personas que se marcharon jóvenes, los profesionales que salieron de nuestro país por esas circunstancias y que se plantean el retorno, que se plantean volver a España, entre las cosas que valoran, bueno, por supuesto las condiciones salariales, obviamente, pero entre las cosas que valoran muchísimo es todo lo que está relacionado con el tiempo de trabajo. Es decir, han conocido normalmente en países de nuestro entorno, bueno, han conocido de todo, pero han conocido muchas veces posibilidades en las empresas de unos horarios mucho más racionales, de unas jornadas mucho más racionales que las que tenemos en España, de incluso mecanismos de teletrabajo que permiten conciliar mucho más la vida laboral, profesional y también la personal y familiar en su caso, y se valora muchísimo a la hora de plantearse el retorno, además de las condiciones retributivas del puesto de trabajo de vuelta, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con los tiempos de trabajo. Perdón, Sí. entro. Sí, perdón. Yo creo que, o sea, preocuparse por el retorno está bien, pero no hay que preocuparse tanto, ¿eh? La gente quiere volver, es decir, que no es algo que creo que se deba fomentar, al revés, igual que se debe fomentar, antes hablábamos, ¿no?, de fomento de la internacionalización en el nivel laboral, también se debe intentar fomentar la atracción de talento aquí, porque luego pasará exactamente lo mismo y se intercambiarán los talentos y creo que es hasta positivo, ¿no? Hablamos de que es imprescindible hacer un Erasmus cuando estás estudiando. Oye, yo creo que es imprescindible irse a trabajar 3 o 4 años fuera y más en el contexto en que la gente joven actualmente lo quiere. Es decir, yo tengo muchísimos amigos que les ofrecen trabajo aquí y dicen, no, espera, yo primero me voy y luego ya volveré aquí y encontraré un trabajo más para sentarme y tal. Entonces, yo creo que no es súper preocupante. Lo que debemos preocuparnos un poco también, que a veces, o no pasó en la crisis, ¿no?, el momento que mucha gente joven se fue, es dar buenos trabajos de first entry level job, que a veces no están, la gente joven siente que el primer trabajo que encuentran no era lo que esperaban, ¿no? Y entonces, en España nos pasa esto. Pedimos, ¿cuánto para entrar en un trabajo de ingeniero junior? Mínimo prácticas, que es lo mínimo. Bueno, yo hablo de mi campo, luego habrá otros. Pero se debe fomentar esto, porque si no, si no, nos vamos a ese modelo del que yo hablaba, ¿no? Me voy 3 años, primer trabajo en otro país, y luego vuelvo ya con experiencia, pero que también, o sea, creo que es importante tener esto en cuenta también. Muy bien, sí. A ver, yo quisiera aquí añadir alguna cosilla. En primer lugar, estamos en el Infoday Europass, ¿vale? Y entonces yo creo que, atendiendo a lo que tú dices, me parece fundamental que cualquier estudiante español, cualquier trabajador español que acaba su formación inicial, disfrute, y voy a decir disfrute, de un periodo en un país fundamentalmente europeo, cuando no un tercer país, porque creo que eso le abre muchísimas posibilidades, es abrir la mente y es sobre todo completar su formación y sus competencias. Por tanto, creo que además es para eso, para lo que estamos aquí hoy, ¿no?, para fomentar esa movilidad, me parece que es absolutamente fundamental. Y eso además nos tiene que servir para la siguiente parte, que es retornar aquí y retornar hacia las administraciones, que son las que tenemos esa competencia inicial, la capacidad para ser capaces de detectar esos cambios de tendencia que existen a nivel global, en un mercado globalizado, y que muchas veces aquí no es que respondamos a ellos de forma reactiva, como has dicho tú, que me parece una palabra muy bonita. Yo diría que casi respondemos a título póstumo, y permitidme la broma, ¿no? Claro, es decir,
Es curioso porque es que ahora mismo nosotros tenemos una capacidad de respuesta, es una de las cosas que hemos hablado de las dos administraciones, que es extraordinariamente lenta e inasumible cuando desde las administraciones queremos dar respuesta desde el punto de vista de la formación a los cambios en los perfiles profesionales. Pero es que, curiosamente, además, los cambios en los perfiles profesionales están desbordando hasta las propias empresas. Yo el otro día tuve una reunión con Correos, con unos directivos de Correos, en que se están encontrando con lo siguiente. Todo ese auge que ha habido de logística puerta a puerta como consecuencia de negocios como Amazon, vamos a dar aquí una marca comercial, pero creo que para todo es muy significativa, que al principio todo el mundo estaba encantado de que Amazon sea capaz de ponerle en su casa en 24 o 48 horas esa cosa que en otros sitios no son capaces de ponérsela, está empezando a tener una respuesta negativa, un retorno negativo en los siguientes términos. Ellos empezaron con el famoso sistema de just in time, es decir, te digo que en 48 horas te lo llevo. Y entonces, si te lo traían en menos de 48 horas, tú estabas encantado. Ahora la gente se está desencantando, porque es que resulta que sí, se lo traen en menos de 48 horas, pero no cuando él está en casa, no cuando quiere, le dejan un aviso y le complica las cosas. Entonces me decía que están pasando del just in time al just on time, cuando la persona concierta que llegue. Y no saben cómo hacerlo. Precisamente tienen una reunión en el INCUAL porque están buscando a ver de qué manera podemos buscar ese tipo de cosas. Es decir, los ciudadanos demandan servicios cada vez más porque tienen mayor acceso a la información y nosotros tenemos que ser capaces de dar respuestas, primero las empresas y nosotros en la formación, a esos servicios que demandan. Yo tuve también hace unos pocos meses una reunión de empresas de startup y una de las que había invitadas era Cabify. Y Cabify explicaba cuál era su secreto. Y decía, el secreto de Cabify ha sido el siguiente, preguntarse qué le incordia a un español de coger un taxi. Permitidme el lenguaje coloquial. Decía, a un español de coger un taxi le incordian 3 cosas, por este orden. Primero, no saber cuánto le cuesta. Segundo, no saber por dónde va. Y tercero, que el taxi esté sucio. Vamos a resolverlo. Le vamos a decir por anticipado cuánto le cuesta, por dónde va a ir y además va a tener un coche impecable. Eso es Cabify, más de 100.000 empleados en toda España. Ahora mismo las empresas de logística están intentando ver cómo dan respuesta a ese just on time. Sí, pero empleados, no de autónomos, ¿eh? Con contratos. Ya. Entonces, quiero decir que se pueden hacer negocios modernos con contratos laborales, con su cotización para que nos jubilemos. Y ahí es la colaboración entre el tejido empresarial y las administraciones. Tenemos una doble responsabilidad. El tejido empresarial debe hacernos llegar lo antes posible cuáles son esos cambios de tendencia. Y nosotros tenemos en un tiempo razonado y razonable dar respuesta desde el punto de vista de la formación para que la gente no se quede con un vacío de formación y no podamos tener personas formadas que den respuesta a esos cambios en el mercado de trabajo. Eso me parece que es fundamental en este momento. Y a eso contribuye muy especialmente también la movilidad y los programas de movilidad, porque creo que ese salir del encerramiento que tradicionalmente hemos tenido en España, y permitidme además que me refiera muy especialmente al tema de la AFP, porque la AFP, por determinadas razones, siempre ha tenido más reticencia a salir en programas Erasmus, siempre la ha tenido, pues ese miedo al idioma que teníamos los españoles, yo creo que son barreras que tenemos que romper, pero ahí sí que exige una colaboración muy, muy cerrada entre todos los que estamos aquí representados, incluidos los que están ahí representándose a sí mismos, es decir, todos tenemos una tremenda responsabilidad en eso. Sí. Quería añadir una cosa sobre un elemento que creo que es importantísimo, que hasta ahora todavía no hemos abordado, pero que tiene mucho que ver con lo que acababa de decir Mariano, y es cómo conseguimos que las propias empresas que detectan las necesidades y sus perfiles de futuro y de presente casi, puedan trasladar al ámbito de las administraciones, que luego a su vez diseñamos la programación de la formación profesional, de las competencias necesarias, etcétera. Y en todo esto hay una dimensión que no hemos tocado todavía, pero que es fundamental, que tiene que ver con lo local. Es decir, hay un espacio de generación de empleo y donde realmente hay que tener en cuenta que el tejido productivo en nuestro país es muy pequeñito. Es decir, la mayor parte de las empresas son pymes y micropymes y se desarrollan en el ámbito del territorio, en lo local. Y ahí el generar en los ámbitos locales espacios de confluencia entre
las empresas que se desarrollan en lo local, las administraciones desde ese ámbito que identifican y trasvasar esa identificación de necesidades y, por tanto, de oportunidades es fundamental. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en relación al emprendimiento, pero no solo al emprendimiento, pero también que tienen mucho que ver con ese trabajo desde el ámbito de lo local. Y luego decirle que en relación a las movilidades, por supuesto, que nosotros cuando hablamos del plan de retorno es porque nosotros queremos ayudar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas españoles que se tuvieron que marchar, no porque tomaran una opción, sino porque no tuvieron ninguna otra alternativa y que hoy quieren volver. Y lo que queremos es que puedan volver. Y cuando decimos que recuperamos talento, pues que lo que queremos es que puedan volver si quieren, claro. Y apoyar ese proceso de vuelta, pero que, por supuesto, somos unos convencidos, desde el SEPE somos unos convencidos que todos los procesos de movilidades justas, bueno, de hecho, hace poco hemos cumplido los 25 años de la red EURES, que creo que es una red pionera en ese sentido, en cuanto a todas las movilidades. Y con SEPIE tenemos una colaboración muy estrecha, por ejemplo, para todo el tema que comentaba antes Mariano, de los Erasmus Plus y el ámbito de la formación profesional, que nos gustaría dimensionar mucho más y conseguir impactar mucho más, porque somos muy conscientes, además, del valor añadido que supone la experiencia de una movilidad, tanto desde el punto de vista personal como, desde luego, profesional. De hecho, los datos de inserción de las personas que han hecho procesos de movilidad están clarísimos, ¿no? Tienen unos datos de inserción mucho más altos que el resto de sus compañeros y compañeras. Las empresas lo valoran, no solo por las competencias lingüísticas, que por supuesto suelen venir añadidas, sino porque también esas competencias de las que hablábamos antes y habilidades soft, muchas de ellas tienen que ver con la propia experiencia de esa movilidad. Rápidamente, Julio, que quiero dar paso a... Nada, solamente un apunte. Yo, al final, en mi día a día me estoy encontrando con esta circunstancia. Al final, las empresas cada vez más nos demandan perfiles que estén habituados a trabajar y a conocer entornos internacionales. Se nos hace, por lo tanto, muy interesante, si no imprescindible, que los perfiles que se incorporan a las empresas hayan tenido esa experiencia previa, bien estudiando o bien trabajando. Es decir, al final no deja de ser algo que te empodera, te da una serie de cualidades el haber trabajado fuera de tu zona de confort en un entorno internacional donde has tenido la oportunidad de convivir con otras culturas. Eso luego, al final, es el fiel reflejo de lo que hay en las empresas. Está claro que la movilidad cada vez más, en vez de un plus, ¿verdad?, es casi un requisito para muchísimas posiciones, para muchos puestos de trabajo. Y ahora ustedes, ¿quién quiere empezar a preguntar, a plantear temas a esta mesa de debate? María. Una pregunta. Sí. Bueno, soy la directora de la Unidad de Formación Profesional en SEPIE. Y como estamos hablando aquí mucho de movilidad y hay muchos de los presentes, de hecho, los invitados vienen precisamente de centros educativos, tanto de formación profesional como de universidades, que ya participan en el programa Erasmus. Y sí que sabemos, bueno, esta mañana lo ha comentado mi colega José Manuel González Canino, el director de la Unidad de Educación Superior, un estudio que se hizo sobre el impacto de la movilidad en la empleabilidad, ¿no? Con unas cifras bastante potentes. Claro, si llegamos ahora a la parte práctica, ¿no?, ahora que estamos con vosotros y os lo podemos preguntar, que no siempre tenemos la oportunidad, es de qué manera consideráis en un currículum que aparezca la palabra movilidad Erasmus y, por otra parte, ya que estamos en las jornadas en el Infoday de Europass, ¿hasta qué punto consideráis interesante o consideráis aquellas solicitudes que recibís que vienen consigo con una certificación de que se ha hecho esa movilidad, entendiendo que es hoy por hoy casi de las pocas maneras que hay de acreditar esas habilidades transversales, ¿no?, de las que se han estado hablando en la mesa, que se han justamente combinado muy bien con el tema de la movilidad, puesto que es lo que produce, ¿no?, al romperte de tu zona de confort y exponerte, ser más crítico, tener que adaptarte, y eso es lo que en definitiva produce, dependiendo también de la temporalidad, ¿no?, que sea la movilidad. Lógicamente no es lo mismo una movilidad con el Interrail de una semana que una movilidad de una empresa durante 6 meses. Entonces, eso de alguna manera, dentro de lo que es la inserción laboral, me gustaría saber cómo por hoy se considera y cómo consideraríais interesante como que se arraigase más las herramientas de Europass en esta acreditación. Tú misma.
Ok, perdona. Hablo de, bueno, siempre el ámbito de garantía juvenil y el programa que tenemos nosotros de movilidad y, por supuesto, de parte de las empresas que están adheridas al programa y que están recibiendo a jóvenes en el extranjero, que además muchas de estas empresas son españolas, empresas españolas que tienen sede en el extranjero. Y sí que os puedo trasladar que las empresas lo valoran como algo muy positivo porque, bueno, las empresas, sea una pyme que se quiere internacionalizar o que quiera exportar al extranjero, el que ese joven haya realizado una movilidad de 3-6 meses, un Erasmus o a través de nuestro programa, lo valora como algo básico para poder contar con él como profesional, insertarle en el mercado de trabajo y contar con él en su equipo. Entonces, sí que puedo afirmar totalmente que las empresas son conscientes de que es algo crucial que los jóvenes realicen esa movilidad. Por supuesto, no una movilidad a largo plazo que no seamos nosotros como España, que además lo hemos comentado, capaces de volver a atraer a nuestro talento que está siendo competente o haciendo que las empresas extranjeras sean competentes. Nosotros tenemos también que solucionar, digamos, ese problema, pero sí trasladaros esa necesidad de las empresas de que nuestros chicos, nuestros chavales vayan al extranjero, sean capaces de formarse en un ambiente práctico, no solo a nivel de estudios, porque hay una necesidad y hay una falta de recursos humanos muy, muy importante. Lo hemos comentado en datos, hemos dicho diferentes ámbitos o diferentes sectores, pero fuera lo que nos están trasladando las empresas que sí que están adheridas y que además, por poneros nombres, Banco Sabadell, Banco Santander está adherido, son empresas potentes que quieren contar con gente española, jóvenes españoles, que además tampoco voy a entrar muy en detalle, pero la formación académica española es muy valorada en el extranjero, entonces sí que es necesario para ellas que sean nuestros jóvenes tengan esa multiculturalidad para poder enfrentarse a lo que es el mercado de trabajo y, bueno, pues en el sector en el que sea. Y luego, respondiendo a la segunda pregunta, yo estoy muy alegre o muy feliz por ver los avances también que estáis implementando en Europass, porque eran muy necesarios para luchar también con esa imagen que se tiene en algunos momentos por parte de algunas empresas de que Europass está, digamos, anticuado. Entonces, la renovación absoluta que estáis haciendo es fenomenal, porque también facilita mucho a la empresa a la hora de hacer esa criba, esa selección de los perfiles y luego, por supuesto, a la persona que está buscando trabajo. Entonces, en este sentido, felicidades también por el trabajo que estáis desarrollando, porque es muy valorado por las empresas. Sí. Yo un poco... bueno, Julio, Ay, tú perdón. primero, Julio. Sí, Vale, que vale, antes había pedido. te voy a dejar hablar Julio. ahora. Nada, un poco por añadir a lo que ha dicho Sara, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Yo desde el punto de vista de tener que seleccionar talentos, seleccionar perfiles, considero muy interesante que eso quede plasmado evidentemente en el currículum. Al final nosotros, con tanto trabajo, tanto volumen, toda la información que podamos tener, evidentemente siempre que sea clara y que nos facilite ese trabajo después de estar viendo muchísima currícula, es interesante. Es decir, independientemente de cuál sea el perfil, evidentemente un perfil junior tiene mucha más presencia el que haya estado en el extranjero, que haya trabajado en el extranjero o haya estudiado en el extranjero, pero exactamente igual un perfil senior al final también te da ciertas nociones de cuáles son las competencias de esa persona. Esa persona al final ha salido de su entorno, se ha ido a un entorno totalmente distinto, ha tenido que trabajar con personas de otros países, ha tenido que adquirir una serie de competencias necesarias para poder poder desarrollarse en ese entorno más exigente que puedes tener a lo mejor en tu zona de confort, en tus estudios aquí en España, en tu trabajo. Es decir, es totalmente diferente y creo que es necesario siempre, por lo menos dejar constancia de ello. Mariano. Vamos a ver, yo creo que teníamos que ir a potenciar instrumentos de transparencia, de adopción voluntaria. En este caso, los instrumentos Europass, por ejemplo, suplementos a títulos y certificados, que son los que permiten un conocimiento de cuáles son las competencias realmente que tiene la persona que los tiene, que los ha adquirido. Si nosotros nos fijamos ahora mismo en la legislación que existe, no en España, en todos los países, e intentamos homologar estudios extranjeros, incluso Europa, son mínimas las homologaciones que se consiguen. Mínimas. Una homologación implica un reconocimiento académico y profesional a todos los efectos en España. Mínimas las que se consiguen de los que se presentan, expedientes que se solicitan, muy poquitos salen.
La Directiva 36 del año 2005, la de profesiones reguladas, que luego fue modificada el año 2013, creo que es, representó un avance muy importante porque permitía el ejercicio profesional en los distintos países de esas profesiones reguladas sin un requisito previo de homologación. No valía como nivel académico, pero valía para ejercer. Estoy hablando de médicos, farmacéuticos, con una serie de ingenieros, arquitectos, abogados, es decir, una serie de profesiones reguladas. Tendríamos que ir hacia ahí, porque nosotros en este momento un título de fontanero hecho en cualquier país de la Unión Europea no lo homologamos, casi ninguno. Pero, sin embargo, curiosamente, un fontanero o un electricista de cualquier país de la Unión Europea hace las instalaciones exactamente igual con arreglo al Reglamento Europeo de Instalaciones, pero no lo homologamos, cosa muy curiosa. Entonces, tenemos que ir a esa cultura de los instrumentos de transparencia de buena voluntad, en el cual aquella persona que venga certificado o acreditado por quien corresponde, cuáles son sus competencias, con independencia de cuál sea su forma de adquisición, poderlas hacer valer en un país. A nivel profesional, no estoy hablando de efectos académicos porque ya entramos con legislaciones propias. Y eso no se está haciendo a muchos niveles, es decir, la Directiva 36 está limitada a lo que está limitada, a una serie de profesiones reguladas. Y tendríamos que ir hacia adelante en eso, porque en este momento creo que estamos limitando enormemente la capacidad de movilidad de los trabajadores dentro de Europa y especialmente de España hacia afuera. Me parece que es muy importante estimular y fomentar eso. Y ahí sí que tenemos mucho que decir los que estamos metidos en las redes y nosotros ahora compartimos EQF, Europass y Euroguidance, compartimos un mismo marco. Yo creo que ahí sí que tendríamos mucho que decir e impulsar y chinchar, utilizando el término coloquial, a la Comisión para que realmente se potencien este tipo de posibilidades de ejercicio con instrumentos mucho más sencillos que los que son legalmente viables para hacer homologaciones completas. Más preguntas. Os pido, por favor, que seáis breves a ver si podemos tener más cuestiones que nos planteen los que nos están escuchando. Hola, buenas tardes. Hola. Yo vengo a hablar un poco de mi experiencia como estudiante, porque yo soy estudiante de la Universidad de Zaragoza. Me llamo Carmen Ramón y vengo como representante de Campus Iberus, que es el campus de excelencia del Valle del Ebro. Entonces, con respecto a las competencias transversales, yo quiero decir previamente que yo estoy en Campus Iberus de prácticas y yo no he trabajado, no he cotizado prácticamente nada. Es decir, todo lo que tengo ha sido gracias al voluntariado que he hecho con un foro de estudiantes europeo, que no es ESN, es AEG, primos hermanos, tú lo sabes. Y todas esas competencias transversales, todo aquello que he hecho durante todos estos años, estos 3 últimos años con ellos en este foro, lo he reflejado en mi currículum y eso se ha tenido en cuenta a la hora de yo adquirir pues, este puesto de prácticas y posiblemente una continuación ya en el plano laboral. También decir que me fui de Erasmus y eso también lo tuvieron en cuenta. Y que ahora en el Departamento de Proyectos Europeos en el que estoy, el proyecto que hemos lanzado, el año pasado tuvo repercusión pues, flojita y este año sí que ha tenido una gran acogida. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes de la Universidad de Zaragoza se han enterado, gracias al plan de comunicación que he hecho, y están predispuestos a irse a hacer movilidades. ¿Qué quiere decir esto? El año pasado no se enteraron, este año sí. Entonces, están fallando un poco el tema de las conexiones, el estudiantado en general, con empresas, pues esa conexión falla, siendo que la gente está dispuesta a irse. Y eso es algo que yo valoro mucho. Bueno, yo todo esto lo hago, las prácticas, el resto lo he hecho de manera voluntaria. Y ya con el paso del tiempo como que te vas convirtiendo en un referente para el resto de gente que te venga a preguntar, porque hay que tener en cuenta que hay una brecha generacional entre nosotros y pues puede ser incluso el resto de la gente que está en la sala, ¿no? Yo no soy orientadora laboral, pero sí que conozco las herramientas, la gente que te puede dar esa información. Entonces, solamente quería hacer esta aportación un poco Pues desde el plano estudiantil. Carmen. Muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Carmen. Sí, yo quería comentar, precisamente por lo que decías, algo muy importante, y es que hace muy poco el INJUVE, el Instituto de la Juventud, se puso en contacto con nosotros, con el SEPE, para algo importantísimo, que es ver cómo podíamos poner en marcha o darle apoyo a un programa que ellos tienen, que se llama el programa Reconoce, que precisamente lo que trata es de buscar una fórmula de acreditación de esas competencias transversales que muchas veces se adquieren en marcos como el voluntariado, como el que acabas de señalar. Es decir, muchas veces hay una serie de competencias transversales
que se adquieren a través de procesos de voluntariado y que no están establecidos los procedimientos de acreditación, por tanto. Entonces, en eso creo que es muy importante lo que señalas. Eso es muy importante, como es muy importante el currículum europeo, como son importantísimos los suplementos Europass, por ejemplo, en el caso de los certificados de profesionalidad que decía antes Mariano, y, desde luego, el garantizar que esas movilidades y que esos instrumentos de transparencia cada día lleguen más y se pueda conseguir también divulgar la información, la utilización del currículum vitae europeo, por ejemplo. Es que eso debería ser algo ya prácticamente generalizado y todavía tenemos ahí un largo recorrido por avanzar. Pero, bueno, sobre todo quería intervenir en relación al comentario que hacías, porque me parece muy importante y muy interesante, acerca de cómo hay otras maneras de adquirir competencias y, por ejemplo, en el caso del voluntariado, como el que señalabas, que luego, sin embargo, bueno, tú lo pones en tu currículum, claro que sí, pero que también incluso hay programas como este Reconoce, que lo que está tratando es de buscar esa fórmula para acreditar esas competencias adquiridas a través del voluntariado. Nos hemos pasado de tiempo, pero es interesante. ¿Tenemos alguna cuestión más? Yo quiero intervenir, si no os importa. Muy bien, Ángeles, has hecho trampa. Tú estabas ahí para dar el micrófono. Sí, pero es que me lo habéis puesto a huevo, por como supuesto. se suele decir, ¿no? No, yo solo quería recordaros a todo, tanto a Carmen, que ha mencionado esas experiencias que ha tenido de voluntariado, como a Carmen, también la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo, que uno de los documentos Europass, más allá del currículum y de los suplementos al título y al certificado, es el documento de movilidad Europass. Y que todas estas experiencias de las que estáis hablando se pueden documentar a través de este documento, valga la redundancia. Os quiero recordar que es un documento que viene avalado por el Centro Nacional correspondiente, en este caso nosotros, y que está avalado además por las dos instituciones, tanto la institución de envío del participante como la institución de acogida de ese participante en el otro país, y que por lo tanto lleva una garantía, yo creo que grande, ¿no?, de fiabilidad cuando está avalado tanto por la institución de envío como por la institución de acogida, y además está supervisado por el Centro Nacional correspondiente. Y que este documento de movilidad, a pesar de que la inmensa mayoría de los que estamos aquí estamos acostumbrados a utilizarlo como documento para reconocimiento de resultados de aprendizaje dentro de la gestión de proyectos, dentro del programa Erasmus+, sirve para documentar cualquier tipo de movilidad, en cualquier contexto, ¿de acuerdo? Solo recordaros eso. Muy interesante. Y había una persona aquí que quería decir algo y que, claro, le he Por quitado su supuesto, turno de pero es muy palabra, interesante se lo lo que has tengo dicho, que porque ceder. estamos hablando de cómo poder justificar, cómo poder meter en el currículum, cómo poder contar esas soft skills tan importantes, pues una aportación estupenda. Adelante. Sí, yo solo quería comentar, bueno, gracias por todas las aportaciones. Era un poco en relación con lo que se comentaba antes de retorno de talento. Yo vengo de Oviedo. Asturias es una comunidad con un problema grave de talento que se ha ido y que quiere volver. Y es una de esas comunidades donde se han hecho iniciativas para el retorno de talento, con un fracaso estrepitoso. Entonces, poniéndonos en la cabeza de la gente que se ha ido y cuando quiere volver en unas condiciones profesionales similares a las que tiene en el sitio donde está, porque a sus años no va a renunciar, visto que aquí hay responsables de instituciones donde tal vez este tipo de cosas puedan tener un poco de eco, yo creo que el error está en que en la palabra, más que retorno de talento, las políticas activas deberían de ser de captación de talento en general, aunque no sean nuestros talentudos los que tengan que volver, porque al fin y al cabo hay mucha gente, y en ese sentido la iniciativa del Ministerio de apoyar las movilidades con países de Latinoamérica, yo creo que ha sido una muy buena idea que debería de mantenerse y tal vez ampliarse más, porque ahí tenemos un campo, aprendamos de los países que lo iban haciendo durante mucho tiempo, como Estados Unidos es un buen ejemplo, un campo, una materia prima de gente deseosa de venir y emprender. Y cuando nosotros tengamos en nuestras comunidades un entramado de emprendimiento, un entramado de talento, habremos puesto las bases para que los nuestros puedan volver e incorporarse en condiciones de trabajo que realmente les sean apetecibles. Entonces, en ese sentido, tal vez, hacer un poco
eco de que faltan las campañas, yo creo, las campañas de captación de talento en general. En nuestra comunidad ha sido una lucha hacer que los títulos de máster, por ejemplo, no tengan un precio exorbitado para gente que viene de Iberoamérica, que los está frenando de venir. Si hay personas que quieren, que hay muchas y no vienen por problemas económicos, ayudarles en eso sería ayudarnos a nosotros mismos, porque van a venir a formarse en posgrado y van a quedarse aquí en nuestras comunidades haciendo entramado empresarial y entramado de iniciativa. Solo quería un poco comentar con vosotros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Totalmente de acuerdo. Atracción del talento siempre. Venga de donde venga, ¿verdad? Y sea de quien sea. Talento ha habido en esta mesa y hay ahora mismo. Quiero despedir y agradecer su presencia a Sara, a Julio, a Nils, a Mariano, a Carmen. Gracias por estar aquí y nada, muchas gracias por hacernos aprender tanto.